Si una función tiene límite en un punto, entonces la función tiene derivada en dicho punto. Si la función tiene derivada en un punto, entonces la función tiene límite en dicho punto. Bueno, entonces en realidad son dos tipos de afirmaciones. La primera, si una función tiene límite en un punto, entonces la función tiene derivada en dicho punto. Hasta ahí va una afirmación. Observen que luego viene una mayúscula. Entonces hay que decidir si las dos afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, en el caso de si una función tiene límite, entonces la función tiene derivada en dicho punto, la respuesta es falsa. Por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis de la función f de x igual, vamos a inventarnos una función. Bien, entonces decimos que vamos a inventar una función y la función que nos vamos a inventar en este caso es x al cuadrado menos 1 dividido en x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar en este caso? Que si una función tiene límite en un punto, ¿en qué punto vamos a analizar el límite? Vamos a analizar el límite cuando x tiende a 1. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué pasa con este límite? Pues hay que intentar resolverlo. Primer paso de todo límite, reemplazar. Entonces hacemos una flechita para indicar que vamos a reemplazar y que vamos a saber qué pasa. Entonces nos estaría quedando 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 1 al cuadrado nos da 1. 1 menos 1 sobre 0. 1 menos 1 nos da 0 y nos quedaría 0 sobre 0. Entonces el hecho de que nos dé 0 sobre 0 nos indica que hay la posibilidad de resolver el ejercicio, como también hay la posibilidad de que el ejercicio no se pueda resolver. La cuestión es intentarlo. Entonces hay posibilidad y podemos intentar resolverlo. Entonces, ante esa situación, la pregunta es ¿cómo resolvemos? Vemos que en la parte superior hay un polinomio de grado 2, en la parte inferior también hay un polinomio de grado 2, entonces el objetivo sería factorizar para poder resolver. Siempre que tengamos polinomios, la clave es factorizar. Entonces, el polinomio de abajo no se puede factorizar porque es de grado 1. En cambio, el polinomio de la parte superior sí se puede factorizar porque es de grado 2. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a 1 de ¿cómo se factoriza esta expresión? En este caso sacaríamos la raíz cuadrada de la primera expresión, que eso nos va a dar x, raíz cuadrada de la segunda expresión, raíz cuadrada de 1 nos da 1, y ahora se escribe la misma expresión, pero sumando, y abajo ponemos x menos 1. Luego vamos a tomar x menos 1 arriba con x menos 1 abajo, los vamos a simplificar, y luego vamos a decir que lo que nos queda en este caso, límite cuando x tiende a 1, de x más 1, lo que nos queda es 1 más 1, que eso es igual a 2. Y esa vendría siendo la respuesta del límite. Entonces vemos que ante esta función el límite existe en un punto, en el punto x igual a 1. Pero resulta que esta función no tiene derivada. La afirmación dice que si tiene límite, entonces la función tiene derivada en dicho punto y es falsa. Porque en este caso esa función no tiene imagen. O sea, si intentamos reemplazar el valor 1, no existe el valor 1. Al reemplazarlo, no existe imagen, no existe respuesta. Ya nosotros demostramos aquí que al reemplazar nos da 0 sobre 0 y eso es indeterminado. Como la función nos da indeterminada, pues automáticamente nosotros podemos interpretar que si la imagen no existe, tampoco existe su derivada. Entonces podemos aclarar eso. Decimos que f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Eso nos da 0 sobre 0 y eso es indeterminado. Entonces, el hecho de que la función evaluada en 1 nos dé indeterminado causa automáticamente discontinuidad en x igual a 1. Y por lo tanto, si causa discontinuidad, automáticamente causa que no se, aquí dice derivada, causa que no se pueda encontrar la derivada en x igual a 1. Eso causa en ese caso. Listo. Entonces vamos para la otra parte que era, si una función tiene derivada en un punto, entonces la función tiene límite en dicho punto. Bien, entonces la pregunta es cómo podemos hacer esa demostración, porque en ese caso sí es una verdad, es correcto que si una función tiene derivada en ese punto, entonces la función tiene límite en dicho punto. Y la respuesta que vamos a hacer es de la siguiente manera.
vamos a asumir la siguiente situación. Entonces, supongamos que yo tengo el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a. Tenemos esa igualdad. Si yo tomo esa expresión matemática, esa misma, y multiplico arriba y abajo, multiplicamos arriba y abajo por x menos a dividido todo en x menos a, porque estamos multiplicando y dividiendo al mismo tiempo para que no se dañe la expresión. De hecho, podremos simplificar estos dos, pues no estamos dañando como tal la expresión, simplemente multiplicamos y dividimos. Ahora, resulta que si yo reorganizo los términos, nos está quedando, este límite es el mismo, yo copio y pego, nos estaría quedando f de x menos f de a, así, dividido en x menos a, así. Y vamos a dejar como a un ladito, la expresión x menos a, así, a un ladito. Ahora, como tenemos una expresión que se está multiplicando por otra expresión, entonces por propiedad de los límites, bien, continuamos. Entonces decía que se reorganiza en una fracción y en un término separado. La idea es poder observar que se presenta una multiplicación entre dos términos. Y la idea es que se genere ahora una separación de límites. Ese es nuestro objetivo. Entonces, esto va a ser nuestro primer límite y esto va a ser nuestro segundo límite. Entonces, la propiedad que se utiliza aquí es que si yo tengo un límite de la multiplicación de dos expresiones, eso se puede reescribir en el límite de la primera multiplicado por el límite de la segunda, siempre y cuando los límites de forma individual existan. O sea que si este límite y este límite existen, cada uno de forma individual existen, entonces el límite de la multiplicación también va a existir. Entonces eso es lo que hacemos acá. Se separa esta expresión en un solo término, se separa esta expresión en otro término, y de esa manera la multiplicación, pues si nosotros logramos demostrar que por separado los límites existen, entonces esta multiplicación también va a existir. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente renglón, el siguiente paso a realizar? Este límite se puede resolver directamente porque es el límite de un polinomio de grado 1. Como es un polinomio de grado 1, pues se puede resolver directamente porque los polinomios son directamente continuos y diferenciables. Eso ya es teoría, ya es por propiedad. Ahora, ¿qué pasa con este otro límite? Uno diría, pero pues este límite si llegamos a reemplazar, aquí nos quedaría 0 menos 0. Y pues eso da indeterminado. Resulta que el enunciado nos aclara una situación. Nos dice, si una función tiene derivada en un punto, esa es la parte clave. Nos dice que si una función tiene derivada en un punto, o sea, nos está afirmando de entrada que sí existe la derivada en el punto. Resulta que esta expresión matemática es la derivada en el punto x igual a a. Como el ejercicio nos está diciendo que la derivada existe, entonces podemos decir que este límite, como es la expresión matemática, es la definición de derivada, pues yo lo puedo condensar en f' de a multiplicado por, como en este caso podemos reemplazar porque ya dijimos que en ese caso es el límite de un polinomio, entonces nos queda a menos a y podríamos decir entonces que como este término es la derivada y la derivada existe, entonces en el siguiente renglón podemos decir que la multiplicación sería de f' de a multiplicada por 0, porque a menos a nos da 0. Y la multiplicación de un número, porque como f' existe, pues debe ser algún número. No sabemos cuál, pero debe ser algún número. Al multiplicarse por 0, pues eso nos da 0. Entonces, ¿qué pasa? Que por el lado izquierdo, aquí en el lado izquierdo, pues en todos los renglones es lo mismo. Esto aquí, esperen que aquí uno de más, aquí, 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 listo. Entonces lo mismo, en este caso, debido a que esto es un número, f de a es un número, entonces esto se puede separar en el límite cuando x tiende a a de f de x menos el límite cuando x tiende a a de la función f de a.
y eso pues nos tiene que dar 0. Entonces nos está diciendo que el límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a f de A. Porque el límite de una constante es... bueno, podemos hacer otro renglón para hacer esa pequeña aclaración. Nosotros este límite es el que queremos demostrar que existe. ¿Qué pasa? Que el límite de una constante, porque f de A es una constante y sabemos que f de A existe porque la derivada existe, significa que se puede evaluar. Entonces nos queda que esto es una constante y ahora ese término que está restando lo pasamos al otro lado a sumar y diríamos que entonces esta expresión es igual a f de A. ¿Y qué pasa? Que estamos demostrando que el límite es igual a una expresión matemática, a un número. De hecho, esta igualdad implica continuidad. Y el hecho de que esa igualdad sea de continuidad, recordemos que la continuidad implica que la imagen exista, implica que el límite exista e implica que los dos anteriores son iguales. Por lo tanto, aquí podemos decir, por lo tanto, el límite existe. Entonces, la primera afirmación, si una función tiene límite en un punto, entonces la función tiene derivada en dicho punto, entonces esa afirmación es falsa, porque aquí ya podemos ver esa primera parte, entonces esa parte es falsa y este sería el ejemplo de una función cuyo límite sí existe, pero como es discontinua en ese valor, entonces la derivada no existe, causa que no se puede encontrar la derivada. Entonces podemos decir que es falsa porque no tendría derivada, falsa, no tiene derivada en x igual a 1, porque no es continua. Bien, recordemos que para poder derivar una función, primero la función tiene que ser continua. Listo, ahora vamos a la siguiente frase que dice el enunciado es, si una función tiene derivada en un punto, entonces la función tiene límite en dicho punto. Entonces esa afirmación sí es verdadera, porque aquí partimos de una igualdad, de una expresión matemática, lo que hicimos fue multiplicar y dividir en una expresión, luego demostramos que esa expresión se puede separar en dos términos, un término es la derivada, otro es una resta, como la derivada existe, entonces eso va a ser un número, como la resta nos da 0, esa multiplicación de un número, y en la parte izquierda, esta resta se puede separar en dos límites, el límite de una constante, porque f de A es una constante, nos va a dar un número, lo pasamos al otro lado, y esa igualdad que se da es una igualdad de continuidad. El hecho de que exista continuidad, por lo tanto, el límite existe. Y entonces esa segunda parte de afirmación, esa sí sería verdadera. Entonces, tener presente la situación. Son dos afirmaciones del ejercicio. Entonces, aquí voy a copiar esta primera parte. Por aquí. Y la segunda la vamos a copiar por acá. Pero esperen, aquí nos toca hacer un espacio. Listo, ya traje por acá la función y entonces en la segunda afirmación es esta. Si ven que la letra cambia a mayúscula, si una función es una nueva afirmación y por lo tanto pues hay que analizarla. Y listo, de esa manera se resolvería ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.